Hemos vuelto. Qué inmensa alegría estar aquí de nuevo frente a los micrófonos. Madre mía, sí. Ya se echaba muchísimo de menos este espacio. Totalmente. Y bueno, para quienes nos escuchan tras esta larga pausa sin publicar, de verdad, bienvenidos. Retomamos nuestra inmersión profunda en el conocimiento con muchísima energía. Es que abordar un tema tan complejo y fascinante como el de hoy es la forma ideal de celebrar este regreso. Tal cual. Y para marcar esta vuelta, hemos preparado una atmósfera un poco especial, que hemos bautizado como charlas con té. Me encanta el concepto, ¿eh? Suena muy, muy acogedor. Esa es la idea. Queremos que esta exploración a fondo tenga un tono relajado, educativo, en plan como si estuviéramos compartiendo una buena taza de té en una tarde tranquila. Desentrañando ideas complejas, pero sin ninguna prisa. Exacto. Y a ver, como sabemos que escuchar este programa es una herramienta excelente para ayudar con el aprendizaje y la mejora del español para mucha gente, tengo que dar un aviso administrativo rápido. Ah, sí. El material de apoyo. Importantísimo. Eso es. En el primer comentario hay disponible un guión completamente gratuito en formato PDF. Es ideal para quienes deseen seguir la transcripción de esta charla como un mapa de ruta. Es que es un recurso fundamental, de verdad. Así se pueden sumergir en los conceptos sin ese estrés de perderse algún detalle técnico o una palabra nueva de vocabulario. Precisamente. Y ese mapa nos lleva directamente a nuestra misión de hoy. A ver, el objetivo de esta exploración es desentrañar nuestro material base, que aborda un desafío, yo diría que universal, para los estudiantes de idiomas. El gran muro. El gran muro, exacto. ¿Cómo dejar de traducir mentalmente de una vez por todas y lograr una verdadera espontaneidad al hablar en español? Vale, vamos a desglosar esto. Vamos allá. Porque antes de poder alcanzar esa ansiada espontaneidad que promete nuestro material de origen, primero tenemos que entender el obstáculo principal. Hay que mirar de frente a esa voz del traductor interno. Esa vocecita que no calla nunca, claro. Esa misma. Y para visualizar el problema, imaginemos por un momento que la traducción mental es como un peaje de autopista en medio del cerebro. Ostras, un peaje. Me parece una imagen brutal. Es un cuello de botella estructural en una vía que, en teoría, está diseñada para la alta velocidad. Claro, pensemos en ello. Las ideas se forman en la mente a una velocidad vertiginosa. Quieren salir, quieren comunicarse al mundo exterior. ¿Pero no pueden fluir libremente? Exacto, no fluyen. Porque cada concepto, cada palabra suelta, tiene que detenerse frente a la barrera de ese peaje. Tiene que frenar, bajar la ventanilla, pagar una tarifa. Que la tarifa es el arduo proceso de traducir desde el idioma materno, claro. Tal cual. Y solo entonces la barrera se levanta y la palabra sale por la boca. Y mientras un pensamiento está ahí detenido, pagando, los demás pensamientos se van acumulando detrás. Haciendo cola. Haciendo cola, pitando desesperados por avanzar. Es un atasco monumental. Lo fascinante aquí es el motivo subyacente. O sea, si analizamos el porqué detrás de esta dinámica, descubrimos que ese peaje no es un fallo de inteligencia. No, porque a veces uno se siente un poco torpe cuando se atasca. Ya, es normal sentirse así. Pero no es falta de capacidad. Es, de hecho, un mecanismo de supervivencia cognitiva. A ver, supervivencia. Sí, fíjate, la mente adulta detesta profundamente la incertidumbre y, sobre todo, el fracaso social. Nos aterra equivocarnos en público. Bueno, eso es muy humano. Totalmente. Por lo tanto, el cerebro se aferra a la traducción por pura necesidad de seguridad. El idioma materno es el terreno conocido, es el suelo firme. Ya, claro, es donde nos sentimos a salvo. Exacto. Lanzarse directamente a formular pensamientos en una arquitectura lingüística nueva se percibe, a nivel neurológico, como un riesgo inasumible. Es saltar al vacío. Vale, espera, detengámonos ahí un segundo, porque esto me genera dudas. Dime. A ver, si el cerebro usa la traducción mental como un mecanismo de supervivencia, para evitar errores y proteger nuestra imagen social, ¿por qué deberíamos luchar contra nuestra propia biología? Ya veo por dónde vas. Quiero decir, ¿no es una absoluta imprudencia pagar ese sistema de seguridad? Siguiendo con la metáfora, suena como, no sé, como arrancar los frenos del coche antes de meterse en autopista. Es una objeción muy lógica, claro que sí. Sin embargo, la ciencia cognitiva nos demuestra que esa sensación de seguridad es en realidad una ilusión. ¿Una ilusión? Sí, nuestro material fuente identifica esta supuesta red de seguridad como la barrera exacta que imposibilita la fluidez.
Mantener ese peaje operativo requiere una cantidad monumental de energía mental. ¿Tanta energía consume? Muchísima. El cerebro tiene una capacidad limitada en lo que llamamos la memoria de trabajo. Funciona como digamos, una pizarra mental a corto plazo. Vale, me imagino una pizarra pequeñita. Exacto. Cuando se depende de la traducción, se está llenando y borrando esa pizarra a un ritmo insostenible. Se agota esa memoria de trabajo rapidísimo. Claro, pero vamos a ver, ¿tan costoso es ese proceso a nivel cognitivo? Al final, es solo buscar una palabra en un diccionario interno, ¿no? No parece para tanto. Ay, es que va mucho más allá de buscar una palabra. Traducir es un proceso de ingeniería inversa extremadamente complejo. A ver, explícame eso de la ingeniería inversa. Imaginemos los pasos. Primero, hay que retener el mensaje que se acaba de escuchar en la memoria fonética. Vale, retener el sonido. Segundo, hay que decodificarlo al idioma materno. Tercero, formular una respuesta en ese idioma materno. Cuarto, buscar el vocabulario equivalente en español. Madre mía, ya me estoy cansando solo de escucharlo. Y espera que falte el quinto, el paso más crítico, aplicar la reestructuración sintáctica. Y no hablamos de nimiedades como poner el adjetivo después del sustantivo, ¿eh? Hablamos de cosas más graves. Claro, hablamos de conceptos avanzados donde los idiomas no tienen equivalencia directa. Ah, entiendo. Como cuando en español se exige, por ejemplo, el uso del subjuntivo para expresar una emoción o una duda, algo que en muchos otros idiomas simplemente no existe. O bueno, usa estructuras completamente distintas. Exactamente. O sea, formular mentalmente una frase como «si lo hubiera sabido, te lo habría dicho», eso requiere alinear el pluscuamperfecto de subjuntivo con el condicional compuesto. Que se dice pronto, pero tela. Claro, si el cerebro intenta hacer todo ese cálculo matemático a través del filtro del idioma materno mientras mantiene la conversación, la pizarra mental se llena. Y el peaje colapsa. Se colapsa totalmente. El procesador se queda sin memoria RAM, dejando muy poco espacio o ninguno para prestar atención a la persona que se tiene delante. O sea que el atasco es biológicamente inevitable. El cerebro humano simplemente no está diseñado para mantener ese nivel de procesamiento intermediario de manera sostenida, ¿no? Exacto, no puede. Porque, a ver, las conversaciones fluyen, cambian de ritmo, exigen reacciones rápidas. Y el resultado físico de ese atasco en el peaje lo hemos presenciado 1000 veces. Sí, es muy evidente desde fuera. Es ese silencio tenso, la mirada perdida buscando en el techo una palabra, los titubeos continuos. Y el impacto psicológico de ese atasco es devastador para quien aprende el idioma. Genera una frustración muy profunda. Me lo imagino, claro. Porque la persona siente que no puede expresar su verdadera personalidad, ¿verdad? Tal cual. Siente que su intelecto real se queda atrapado en el idioma materno. Y que la versión que sale por el peaje, en español, es una versión infantilizada, reducida y torpe. Qué duro. Ese es el verdadero drama, el precio oculto del peaje. O sea, la dilución de la propia identidad. Totalmente. Y aquí es donde se pone realmente interesante la exploración de hoy. Porque si la traducción mental es este peaje opresivo que ralentiza todo, y sabemos que es insostenible, ¿cómo se ve exactamente la autopista despejada? O sea, si quitar el peaje no significa conducir a lo loco y estrellarse contra los quitamiedos, ¿qué significa dar el salto hacia la espontaneidad? Esa es la gran pregunta. ¿Acaso la mente se queda en blanco antes de hablar y esperamos que ocurra un milagro divino? No, hay que desterrar esa idea de inmediato. Nada de mentes en blanco. Menos mal. Si conectamos esto con el panorama general de la neurociencia y la adquisición de habilidades, vemos que la verdadera espontaneidad no tiene nada que ver con dejar la mente en blanco. Es una reasignación radical de los recursos cognitivos. A ver, explícame eso de la reasignación. Pues que el pensamiento no se detiene. Simplemente comienza a generarse y a procesarse en paralelo, utilizando única y exclusivamente la red neuronal del idioma español. Vale, lo que implica que se elimina por completo al idioma materno de la ecuación. De raíz. Ya no hay intermediario. Pero insisto, ¿cómo se logra eso sin sentir que se está saltando al vacío? Porque mucha gente siente que, si no traducen su pensamiento elaborado y complejo desde su idioma materno, pues que no tienen suficiente nivel de español para ser espontáneos. Claro, piensan que les falta vocabulario para ir a esa velocidad. Exacto. Creen que sin esas palabras exactas se van a estrellar. Y ese es uno de los mitos más paralizantes que existen en el aprendizaje de idiomas. Nuestro material base subraya de forma, categórica que la espontaneidad no requiere un vocabulario exhaustivo ni un dominio perfecto de la gramática. Ah, ¿no? ¿Qué va? La fluidez y la espontaneidad no nacen de la perfección absoluta, nacen de la eliminación del filtro. Qué interesante.
Fíjate, es preferible avanzar por la autopista a 80 kilómetros por hora, de forma continua y fluida, usando palabras más sencillas. Que tener un coche de Fórmula 1 atascado en el peaje porque el conductor no encuentra el botón exacto para arrancar. Exactamente. Esa analogía es perfecta. Me parece un cambio de enfoque vital. Básicamente es aceptar la imperfección como el vehículo necesario para alcanzar la fluidez. Pero claro, esto plantea un desafío práctico inmenso. Siempre hay un desafío, claro. Volvemos a la mecánica del cerebro. Si alguien está en medio de la autopista conversacional y de repente le falta una palabra crucial en español, el instinto más primario es frenar en seco, volver al idioma materno, buscar la palabra y traducirla. Es el instinto, sí. Entonces, ¿cómo se rompe ese reflejo condicionado? Ahí es donde entra en juego la herramienta más poderosa para demoler el peaje. Se llama circunlocución, o bueno, el arte de rodear el concepto directamente en el idioma de destino. Dar un rodeo, vamos. Eso es. Cuando falta una palabra específica, el cerebro entra en pánico. Pero si en lugar de recurrir al idioma materno se hace el esfuerzo de explicar ese mismo concepto usando otras palabras más simples en español, ¿Qué pasa entonces? pues que ocurren maravillas a nivel neurológico. ¿Maravillas de qué tipo? A ver, expliquemos un poco el mecanismo, el cómo funciona eso dentro de la cabeza. Porque, no sé, a simple vista suena a que es simplemente conformarse con hablar peor, o como un niño pequeño. En absoluto, para nada. Es un principio básico de la neuroplasticidad. A menudo se resume en la ley de Heba, que dice, las neuronas que se disparan juntas se conectan juntas. Vale, neuronas que se disparan juntas se conectan juntas. Pongamos un ejemplo práctico. Venga, supongamos que alguien quiere decir la palabra escaparate, pero no la recuerda en ese momento. Típico bloqueo. Si acude a su idioma materno, digamos el inglés, para buscar shop window, está activando la red neuronal del inglés. Está reforzando la dependencia. Vale, está pagando la tarifa del peaje una vez más. Se está parando. Exactamente. Pero si esa misma persona respira hondo y dice en español, por ejemplo, la ventana grande de la tienda donde se expone la ropa, acaba de sortear el obstáculo. Ah, claro. Ha tomado un desvío, pero se ha mantenido en la misma autopista, ¿no? Eso es. Y al hacer esto, está forzando a las neuronas del área de procesamiento del español a buscar soluciones entre ellas, sin despertar en ningún momento a la red neuronal del idioma materno. Qué bueno. Al obligar a esas neuronas a dispararse juntas en español, los enlaces sinápticos se fortalecen físicamente. Se están, por así decirlo, pavimentando nuevos carriles de alta velocidad en el cerebro. Qué revelación tan fascinante. O sea, al rodear la palabra directamente en español, no se está mostrando debilidad o falta de vocabulario. Lo que se está haciendo es levantamiento de pesas neurológico. Me gusta eso. Levantamiento de pesas neurológico, totalmente. Claro, se está construyendo la infraestructura de la fluidez en tiempo real. Es un proceso de adaptación pura. Con el tiempo, y bueno, con la repetición de este esfuerzo, la dependencia del idioma materno se atrofia por falta de uso, mientras que la red del español se vuelve robusta e independiente. Es como si el músculo del español creciera y el otro se relajara, ¿verdad? Exacto. Lo que antes era una respuesta puramente mecánica, de decodificación exhaustiva, se transforma progresivamente en una reacción humana y visceral. Fíjate, me recuerda muchísimo a lo que ocurre con la memoria muscular en el deporte. ¿Ah, sí? A ver. Imagina que si a uno le lanzan una pelota de forma completamente inesperada, no hay tiempo para hacer cálculos conscientes sobre la física de la parábola o la velocidad del viento. ¿O qué músculos mover? Exacto. O qué grupos musculares del brazo deben activarse para interceptar el objeto. Simplemente la mano se levanta y atrapa la pelota. Es una reacción directa al estímulo. La comparación es exquisitamente precisa. La espontaneidad en el idioma funciona exactamente bajo el mismo principio. Instinto puro. Instinto. El vocabulario y las estructuras que ya se poseen, por muy limitados que sean al principio, dejan de ser un archivo de consulta, un diccionario inerte, y se convierten en instinto puro. Y es ahí, asumo, cuando ocurre esa transición mágica de la que tanto hablan quienes logran dominar un idioma de verdad. Ese momento del clic. Ese momento en el que el español deja de ser una pesada asignatura académica que hay que procesar y estudiar, y se convierte en un cristal transparente a través del cual se puede observar e interactuar con el mundo. Ese es el síntoma definitivo de que el peaje ha sido demolido por completo. ¿Y sabes dónde se observa más claramente? ¿Dónde? En las reacciones emocionales. Por ejemplo,
el asombro repentino, la empatía inmediata o el sentido del humor. Ah, el humor es la prueba de fuego, desde luego. Totalmente. Cuando un chiste provoca una carcajada genuina y espontánea, sin necesidad de haber sido desmontado y analizado previamente en la mente. Sí, que te ríes al instante. Eso significa que el cerebro ha procesado la ironía, el doble sentido o el remate directamente en español. La emoción se ha desencadenado sin pasar por ninguna aduana lingüística. ¡Qué maravilla! Entonces, a ver, ¿qué significa todo esto? Si recapitulamos el viaje profundo que hemos hecho hoy en nuestra charla con T, el contraste es abismal. Hemos cubierto mucho terreno, sí. Hemos comenzado examinando esa trampa, esa seguridad ilusoria que ofrece el agotador peaje de la traducción mental, donde cada palabra paga un impuesto prohibitivo de tiempo y de memoria de trabajo. Un impuesto que nos agota. Y hemos visto cómo la mente se aferra a ello por miedo al fracaso, sobrecargando el sistema hasta el colapso absoluto. Y posteriormente hemos analizado la salida de ese atasco. La autopista libre. Eso es, un proceso que requiere la valentía de aceptar la imperfección, de utilizar la circunlocución para forzar a las neuronas a conectarse independientemente del idioma materno. El levantamiento de pesas neurológico. Y de confiar, sobre todo confiar, en que la red neuronal del español es capaz de sostener el peso de la comunicación por sí sola. Y me parece vital conectar toda esta teoría neurocognitiva con la aplicación real en el día a día, con el verdadero motivo por el que alguien dedica años de su vida a aprender español. El para qué de todo esto. Exacto. ¿Por qué es tan innegociablemente crucial romper este hábito de la traducción? Porque elimina el muro de cristal. Literalmente. Transforma el idioma. Lo saca de la categoría de un mero rompecabezas lógico de decodificación para convertirlo en una herramienta viva, vibrante y poderosa para la conexión humana. Es que la conexión humana es en última instancia el propósito central de cualquier idioma. Mientras siga existiendo la barrera del traductor interno, la persona nunca estará completamente en el momento presente. Siempre estará un paso por detrás. Claro, una parte de su mente siempre estará en la trastienda, buscando en los archivos. La espontaneidad, en cambio, permite habitar el idioma. Habitarlo, qué bonito. Permite mantener el contacto visual sin ansiedad, captar las sutilezas del tono de voz de la otra persona, leer su lenguaje corporal y ofrecer una respuesta genuina en el momento exacto. Se trata de presencia. Es dejar de ser un turista estresado que camina con la cara pegada a una guía de viaje intentando no perderse. Exacto. Para empezar a caminar por las calles del idioma como un residente local, con la cabeza alta, disfrutando del paisaje, sabiendo que, bueno, si se toma una calle equivocada, simplemente se puede dar un rodeo para volver a la avenida principal. No hay mejor forma de ilustrar la recompensa que espera a quienes se atreven a desmantelar su propio peaje interno. Esa es la esencia pura de la transformación que propone nuestro material hoy. Y bueno, para poner el punto final a la inmersión de hoy y para que esta primera taza de té de nuestro regreso deje un aroma que invite a seguir pensando, Siempre hay que dejar deberes mentales. hay que dejar sobre la mesa una reflexión un poco más profunda, algo para masticar a solas. Me parece perfecto. El aprendizaje real siempre ocurre en esos espacios de reflexión que siguen a la asimilación de nueva información. Exactamente. Pensemos detenidamente en lo siguiente. Si finalmente se logra este hito monumental de la neurociencia personal, si se consigue demoler por completo al traductor interno, cortando los lazos de dependencia con el idioma materno para operar con total espontaneidad en español, es posible que la versión de la persona que habla, piensa y siente directamente en español desarrolle de forma natural e inconsciente una personalidad ligeramente distinta. ¡Ostras! ¿Acaso surgirán diferentes matices de humor, diferentes niveles de extroversión o incluso una gestualidad corporal que no existe en la identidad que está arraigada en el idioma materno? Es una pregunta fascinante sobre la relación entre el lenguaje, el cerebro y la propia identidad. Es un terreno lleno de posibilidades inexploradas, la verdad. Ahí queda eso para la reflexión de cada uno. Qué gran regreso hemos tenido hoy, madre mía. Un placer absoluto estar de vuelta. Nos vemos en la próxima exploración. Hasta muy pronto.